Numerología cuántica, pregunta los números sobre tu proyecto, sobre tu empresa, cómo va a ir, cómo puede mejorar, qué es aquello que está fallando, que no tienes ni idea porque has hecho miles de planes de negocio, ninguno funciona y no sabes por dónde coger la empresa. Bueno, es que hay que ir a lo energético. Y la numerología hace visible aquello que es invisible. Y esto se aplica a nivel personal, pero también a profesional y empresarial. Vamos a hablar de todo ello con toda una especialista como es Laura Danae Barra, ella es numeróloga y terapeuta de sanación cuántica. Laura, bienvenida. Hola Alex, muchísimas gracias y es todo un placer estar aquí de vuelta hablando de esta nueva herramienta que es la numerología cuántica aplicada a los proyectos. De todo, gracias por pasarte por aquí en esta escala que estás haciendo en España, que te vas a Niza, ¿no? Ahora vas a coger, enseguida aquí sales corriendo a coger un vuelo para Niza. Exactamente. Así que te agradecemos que hayas venido para tratar un tema muy interesante que es pregunta los números sobre tu proyecto. ¿Hasta qué punto la numerología cuántica puede ayudar a una empresa, por ejemplo, a ser reflotada, a mejorar e incluso a dar salida a un proyecto personal profesional? Desde mi experiencia, muchísimo. Sobre todo con la numerología cuántica de proyectos, porque esta herramienta que utiliza la numerología, que ya sabemos que es una gran herramienta de autoconocimiento, aplicada con sanación cuántica y energética basada en el método Yuen. ¿Por qué la sanación cuántica? Porque esto se ve mucho, Alex, cuando yo estoy viendo diferentes proyectos y emprendimientos que me dicen, Laura, bueno, tengo estos socios, quiero contratar a esta persona. Desde la parte cuántica podemos ver qué karmas tú puedes llegar a tener con tus posibles socios, de un secretario, la persona que te lleve las redes sociales, porque en un emprendimiento la parte humana es fundamental y un proyecto, y ya estemos hablando de una marca personal, producto, servicio, un libro, una conferencia, un taller, una página web, todo lo que sea referente a este proyecto es una extensión tuya de tu energía y de tu alma. Entonces, tienes siempre que empezar por ti. Y es una de las cosas que yo hago, por ejemplo, cuando alguien llega a la sesión de numerología de proyectos, me dicen, mira Laura, yo quiero sacar este curso o quiero darme a conocer, ya sea desde un producto, un servicio, ahora lo vamos a ir viendo con diferentes ejemplos. Y lo primero es, bueno, ¿quién eres tú? ¿En qué estás vibrando? Porque si tú no estás en una coherencia energética, también lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, lo que haces, si esto no hay coherencia, se va a ver esa incoherencia en todo lo que tú hagas, desde tus proyectos, desde cualquier cosa que nazca de ti. Entonces, ¿qué hace la numerología junto con la sanación cuántica? Y ahora veremos también con el I Ching, que todas estas herramientas nos van a ayudar a tener esa coherencia entre lo que yo pienso, lo que yo amo, porque es importante que lo que hagas lo ames. Yo digo, no hay cosa más bonita en la vida que dedicarte a lo que amas, y si tuvieses que hacerlo gratis, pues obviamente también, pero vivimos en un mundo terrenal donde obviamente yo soy autónoma, tengo que pagar mis impuestos, pero sobre todo que esté alineado con eso que tú amas. Me recuerda una chica de Girona, me decía, Laura, yo amo la fotografía y amo los caballos, pero no sé cómo dar salida a esto. Yo le decía, a ver, ¿amas lo que haces? Me dice, sí. Entonces empezamos a trabajar en su proyecto y ella unió la fotografía con los caballos y creó la terapia con sesión fotográfica con caballos, y le dimos una estrategia, una estructura, un nombre. Vimos también qué temas kármicos traías de vidas pasadas, cómo podíamos también fortalecer esto con la sanación cuántica, y sin duda la numerología es esa herramienta que puede ayudarme a potenciarlo, porque sobre todo potencia, obviamente tiene que haber detrás esa responsabilidad, hay cosas que tú tienes que hacer, pero nos ayuda sobre todo a potenciar eso que yo quiero, por una parte, o crear, o dar una nueva imagen, o hacerlo más visible, porque vamos a ver que hay personas, y a lo largo de la historia se ha visto, que grandes empresas o incluso escritores han cambiado su nombre y llevaban un año con una publicación y en 4 meses, después de cambiar ese nombre, han vendido más en 4 meses que en un año el mismo libro con el mismo título, y tengo aquí, bueno, varios ejemplos que podemos... Solo por cambiar el nombre. Solo por cambiar el nombre. Un ejemplo, que lo tengo aquí apuntado, que me pareció muy interesante, es la escritora norteamericana Fia. Ella hoy por hoy se da a conocer como Fia Lynn Crandall, y ella antiguamente solo daba a conocer sus libros como Fia Crandall, y utiliza la numerología de proyectos porque ella decía, mira, aquí yo no sé si esta herramienta me puede ayudar. Ella llegó un poquito por curiosidad
Y a la hora de cuando se acerca la numerología que le dice, mira, si utilizas tu nombre de nacimiento, que es Fia Lynn Crandall, puedes potenciar este libro, darte a conocer. Y en 4 meses empezó a vender mucho más que en 1 año. El mismo libro con todo exactamente igual. ¿Y esto por qué pasa, Alex? Porque todo es energía y vibración. Y yo pongo algo tan básico como imaginar que estamos en Barcelona. Bueno, estamos en Barcelona, vais caminando por la calle. Y algo tan simple como tomarme un café o desayunar. Vais por la calle y delante de vosotros os encontráis con 3 cafeterías iguales. Los mismos precios, los mismos... todo es igual, incluso los colores, el tipo de café, lo que ofrecen. Una cafetería, suponed que se llama Café José. Nada en contra de los Café José, para los que tengáis el café o bar José. Luego tenemos La Magia del Café y Café Los Amigos. Aunque no creamos, las palabras, los sonidos van a crear una sensación en nosotros. Y a lo mejor es lo mismo, el mismo café, los mismos precios, y ya un nombre va a hacer distinguirnos de otras personas. Yo entro en el de la magia del café. Entro ahí seguro. Yo también iría a ese. Es muy interesante esto y hay que decir que esto funciona, ¿eh? Porque uno puede pensar, sobre todo eso es un poco estético, bueno, pues esto es hacerse películas, sois supersticiosos, tal. No, es que esto ni es superstición, ni es solo una creencia, es algo que funciona, es matemática, es ciencia, ¿eh? Pero es la ciencia del alma. ¿Qué es la numerología? La ciencia del alma. Y para eso están los testimonios. A mí me gustaría compartir con vosotros un testimonio precisamente que pasó por la consulta, por la asesoría de Laura Danae y que le fue muy bien. Realmente hace ese trabajo de numerología cuántica aplicada a su proyecto. Escuchemos ese testimonio y luego lo analizamos. Con Laura pudimos tener mucho más claro qué es lo que queríamos tener. Nos ayudó a enfocar más las decisiones que teníamos que tomar con respecto al nombre, con respecto a ubicación y también nos pudimos dar cuenta de que había una parte nuestra, un instinto que nos decía que se estaba yendo por buen camino, ¿no? Luego, por otro lado, evidentemente, la manera en la que Laura nos explica absolutamente cada paso que había dado y el porqué de cada uno de ellos nos ayudó mucho a entender por qué se hacía las cosas como se hacían, ¿no? Y para qué y de qué manera. Así que estamos encantados con la sesión que tuvimos con ella y con todas las que hemos tenido a posteriori. Este era el testimonio de alguien que obviamente pues consultó a Laura, nuestra invitada, y que, como habéis podido escuchar, todo les ha ido a pedir de boca desde entonces. De hecho, aquí tenemos un dossier, que es el dossier de trabajo de esta empresa, precisamente. Sí, o sea, por ejemplo, aquí ya vemos la numerología de proyecto. Esta empresa está ubicada tanto en Madrid como en Barcelona. Es una clínica. Ajá. Es una clínica que ofrece cámaras hiperbáricas. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, empezamos siempre con el plan de alma de los creadores, porque son, por decirlo así, los padres de este proyecto. Entonces vemos todo desde la pitagórica, la híbrida, la cabalística, la cuántica, tántrica, vemos quiénes estas personas, de qué es lo que va a hacer en el proyecto, y una vez analizamos todo lo que vendría a ser la parte personal de los creadores, vemos también su año personal. Esto es muy importante. ¿En qué momento me encuentro en mi vida para empezar un proyecto? Van a haber, por supuesto, temas kármicos en la vida de la persona, y estos temas kármicos pueden muchas veces verse en mi empresa. Todo lo que yo tenga un bloqueo en mí o una dificultad se va a ver luego en la empresa, ese desafío, inseguridad o lo que sea que tengamos que trabajar. Luego tenemos aquí la vibración del proyecto. Como esto es una clínica que ofrece servicios de cámaras hiperbáricas, que son sesiones de oxígeno, también fisioterapia, coaching, ellos querían un nombre que, sobre todo, a la hora de que la persona lo viese, conectase directamente con lo que ellos ofrecen. Entonces, ellos querían proponer Hyperbaric Life. Importante que a la hora de elegir un nombre no sea muy largo, que conecte con la esencia del proyecto, que sea un nombre fácil de recordar y que también, por supuesto, esté
en una vibración acorde a los dueños. Esto es interesante, mira, aquí los dueños querían utilizar el nombre Aqua. Y el nombre Aqua tiene una vibración 13 kármica. Entonces, a la hora de elegir un nombre de empresa, por favor, a ver, yo digo evitar vibraciones kármicas, como la que tenemos aquí, que es el 13, el número de la muerte, karma, muerte, transformación, pérdidas. Y la persona que me dijo, Laura, yo tenía una empresa anteriormente que se llamaba Aqua y me gustaría llamar mi clínica Aqua. Y digo, a ver, ¿pero cómo te fue con esa empresa? Me dice, muy mal, no me pagaba problemas con los proveedores, mis trabajadores. Digo, tú sabes que si repites el nombre de una empresa es como imposición o repetición de nombre, que esto se ve desde la numerología. Si tú llevas el nombre de un padre, de una hermana o alguien fallecido, eso representa una carga o una programación. Pues lo mismo pasa con las empresas, porque las empresas tienen su personalidad y su vida propia. Si tú tenías una empresa y no funcionó, a ver, podéis hacer, por supuesto, dentro del libre albedrío lo que vosotros creáis más conveniente. Pero una empresa que no funcionó, que tuvo muchas dificultades, se aconseja no volver a repetir ese nombre. Y a veces pasa. Es que me gusta. Entonces, en el caso de Aqua, suena muy bien, significa agua. Y yo hablaba con los dueños de la empresa y decía, a ver, ¿por qué no elegir otra palabra? Porque yo cuando leo Aqua, ¿qué es lo primero que se me viene? Agua. Y tú estás ofreciendo oxígeno. Entonces, lo mejor es, por ejemplo, hacemos una lluvia de ideas, un brainstorming. Salían, palabras como oxigénate, viveza, fisiox, oxygen. Y luego, ¿qué pasó? Que después de una lluvia de ideas, viendo diferentes nombres, obviamente la persona tiene que vibrar, tiene que conectar con el nombre. Con el nombre, claro. Eligió oxigénate, que es un número maestro, es un 44-8 maestro, y curiosamente el dueño de la empresa es un 44 en numerología. Entonces está muy alineado, muy en consonancia con esa vibración. Hay números que llevan, por decirlo así, por un tema de vibración, van muy bien unos con otros, y hay otros que son vibraciones desafíos. Entonces, además de poder ver esta lluvia de ideas, hay una parte que es la del I Ching, que sí, esta parte yo la quise agregar sobre todo porque el I Ching llegó a mi vida cuando yo tenía 6 años. Entonces, aquí lo tenemos. Bueno, lo quise traer hoy para que Alex lo pudiese mostrar. El I Ching es un oráculo milenario de más de 5.000 años y nos ayuda sobre todo a la toma de decisiones. En Japón, por ejemplo, es objeto de estudio en universidades y ha sido utilizado desde la política, la economía, las relaciones, para tomar la mejor decisión cuando tenemos dudas. ¿Y esto cómo se ve desde los proyectos? Porque hay gente que me dice, Laura, es que me encantan estos 2 nombres. O estos 3 es que me fascinan. A nivel numerológico la vibración es excelente, o sea, todo genial. Y decimos, bueno, si de verdad no sabes cuál elegir, veamos qué es lo que el I Ching nos va a decir. El I Ching es como ese sabio de más de 5.000 años que le dice, mira, ¿cuál va a ser lo más venturoso para mí, mi emprendimiento? Entonces, utilizamos estas 3 herramientas y con todo esto podemos potenciar todo nuestro emprendimiento, pero también una conferencia, una charla, un curso, un taller. A veces, oye, Laura, es que mi taller no se ve, mi taller, a ver, ¿qué nombre tienes para tu taller? Por ejemplo, taller de numerología o conferencia sobre física cuántica. Entonces, claro, yo leo eso y, bueno, ya sé de qué se trata, pero no es un nombre que me deje, qué sensación me deja. Claro. Entonces, esto es muy importante y parece, lo siento, parece una tontería, pero a la hora de la verdad importa muchísimo. Entonces, es interesante porque yo antes estaba en el mundo de las finanzas, en inversión, tenía que ver mucho el IBEX 35 y veía muchos nombres de empresa. Y por el tema, porque tenía que dar una serie de consejos de inversión a clientes del sur de Francia. Y luego, cuando ya dejé ese trabajo para dedicarme 100% a la numerología, empecé a investigar, Alex, empresas que a lo largo de la historia han cambiado su nombre. Entonces, por ejemplo, hay una empresa que no os lo vais a creer que se llama Mallory Battery. Esta es la empresa que creó la pila Duracell. Y este fabricante de baterías industriales y militares se daba a conocer como Mallory. Mallory es el nombre, es el apellido de una familia. Atención a las personas que queráis utilizar vuestro apellido para llamar a empresas y sociedades. ¿Cómo está ese clan familiar? ¿Cómo está el linaje? Porque si son linajes kármicos, si hay temas potentes, eso lo vas a pasar a tu empresa. Y esto me recuerda a una familia que me decía, mira, Laura, nosotros de por sí no nos ponemos muy de acuerdo, pero hemos tenido que crear una sociedad. Crear una sociedad y tenía la vibración 5. Y yo digo, a ver, ¿os cuesta tomar decisiones y vuestra sociedad ahora es una vibración 5?
Sí, es como que constantemente estamos cambiando de pensar, lo nuevo, lo diferente, pero no concretamos. Digo, que con el 5 y aparte además a vosotros os cuesta de por sí, no os ayuda. Entonces, esto es interesante también desde el punto de vista personal. Un empresario belga tenía él en su carta el karma 13, karma de la muerte, la transformación y las pérdidas. Y había dado de alta a diferentes empresas y las dos últimas, se llamaban con vibración 13-4. Yo digo, a ver, tú ya de por sí naces con el 13 y estás llamando a tus empresas con números kármicos 13, ¿y qué tal? No, todo pérdidas, Laura, es que es terrible constantemente volver a empezar, volver a resurgir. Entonces, puedes elegir algo que te potencie o algo que, por supuesto, te dé más trabajo. Todo te va a ayudar, sí, definitivamente, pero puedes puedes elegir como un poquito de ayuda desde esta parte. Para el que no lo sepa, Laura, ¿el I Ching cómo funciona? ¿Era Sí. esto que abras el libro por una página, entonces hay un mensaje para ti, o cómo sería? A ver, ¿Cómo trabajas tú con el I Ching? es muy interesante porque este oráculo que, a ver, dicen que tiene aproximadamente 5.000 años, en un principio se utilizaba con unos palitos. Luego, como empezó a utilizarse, fue con monedas, 3 monedas. Y estas 3 monedas hay que lanzarlas 6 veces, realizando una pregunta. Por ejemplo, ¿es venturoso para Alex emprender este nuevo proyecto con esta persona sobre este tema? Y lo lanzamos 6 veces. Obviamente, importante, hay que preguntarlo de una manera muy específica y el I Ching nos va a dar una respuesta. Entonces, hexagrama, hay 64 posibles respuestas que vienen aquí. Y una de esas 64 nos va a decir, se puede ver aquí con la cámara, puede salir una de estas 64 posibles respuestas. Entonces, supongamos que Alex tiene una duda y no sabe si llevar a cabo o no este emprendimiento. O, por ejemplo, Laura, quiero poner un centro de yoga. ¿Qué pasa? ¿Tengo esta dirección o esta dirección? ¿En la calle Santal, número 29 o la número 10? A nivel numerológico, yo te digo la 10, pero a lo mejor preguntamos al I Ching y nos dice, oye, no, la 29, porque en ese edificio van a haber goteras, van a tener que cerrar la calle, va a haber una construcción, la gente no va a poder acceder. El I Ching trabaja a nivel micro y macrocosmos. Entonces, ejemplo, supongamos que Alex acaba de hacer una pregunta y nos sale el hexagrama 1. En el trabajo nos pone momento favorable para el inicio de nuevas actividades que en el tiempo resultarán más que satisfactorias, siempre y cuando se actúe con calma y sentido común. No hay que omitir nada, llevar el proyecto hacia adelante paso a paso. O sea, ya nos dice, lo creativo da éxito sublime, propicias la perseverancia al actuar. Con este hexagrama yo ya empiezo con más confianza. Te voy a poner 2 ejemplos, Alex, esto es muy interesante, son casos reales. Utilizando el I Ching. Uno era a finales de 2019, principios de 2020, yo quería participar en una formación en Madrid de un instructor que venía de México a enseñar técnicas de sanación cuántica y la inversión era 1.000 y tantos euros. Tenía que pagar vuelos, yo vivo en el sur de Francia, bueno, tenía que pagar hoteles y en definitiva yo le pregunté al I Ching, I Ching, ¿es venturoso que yo haga esta formación? Y me dijo, no es venturoso, no vayas. Y yo con el dolor de mi alma, que tenía unas ganas de ir porque era una vez al año, dije, vale, no voy a ir. Esto era en abril del 2020. ¿Qué pasa? Que llega, por supuesto, todo lo que sabemos, esto de cierra las fronteras, tema de COVID. Y entendí por qué el I Ching me estaba diciendo que no era venturoso hacerlo, pero no era porque en sí la formación no fuese positiva para mí, era porque no se podía hacer. Porque no se iba a realizar. No se iba a realizar. Entonces, ¿yo qué pasó? Que pude prevenir algo gracias al consejo yo le llamo a este gran sabio, y toda la gente que había pagado le dijeron, mira, no devolvemos el dinero, pero podéis hacer la formación online. Y la gente, no, yo quería hacerlo presencial en Madrid. Eso es un caso. Otro es el de una persona de Murcia. Quería invertir 50.000 euros con una persona que tenía inversiones en África. Y eran ahorros de toda la vida. Y dijo, venga, voy a ir al I Ching para ver si es bueno invertir este dinero. Tiene muy buena pinta estas inversiones en África. Le preguntó y el I Ching le dijo, no es venturoso. Y él dijo, no puede ser. A ver, preguntemos de nuevo, a lo mejor dice ahora que sí. Y volvió a preguntar y le dijo al I Ching, no es venturoso. ¿Qué pasó? Que invirtió sus 50.000 euros y esta otra persona desapareció del mapa con todo su dinero y hasta el día de hoy no sabe dónde está ese dinero. Entonces, es un oráculo que yo digo, bueno, siempre tenemos libre albedrío. Yo también reconozco que no le he hecho caso a algunos de sus consejos y me he arrepentido al final. Pero ha sido un aprendizaje. O sea, ¿siempre acierta el I Ching?
Yo diría en mi propia experiencia, a ver, no voy a decir un 100%, el 95-99% de veces. Claro, si combinas el I Ching con la numerología de proyecto en este caso. Y la cuántica es una herramienta espectacular. Y me he dado cuenta con las personas que han venido a las sesiones, con los proyectos que han salido. Pero, a ver, estamos hablando incluso de una página web, ¿eh? O sea, una página web, un nombre de un libro, un curso, un taller, un retiro, una cafetería, un restaurante. Y esto es muy interesante. Incluso lo que decía antes de la empresa Mallory, por ejemplo, que es esta empresa norteamericana, su vibración, que es el fabricante de baterías industriales y militares, se daba a conocer como Mallory Battery, y ellos crearon la pila Duracell. ¿Qué pasó? Que la pila Duracell como nombre es una vibración 4 de un 31, gran solidez, y se dieron cuenta que tenía mejor aceptación Duracell. ¿Qué pasa? Que es cuando la empresa toma el nombre del producto y se hace pasar por Duracell en vez de utilizar Mallory Battery. Entonces, hay diferentes razones por qué empresas o personas, pequeños, medianos o grandes empresarios, cambian el nombre de un producto o una empresa o empiezan queriendo cambiar el nombre, pero no hay casualidades en la vida. Grandes empresas, por ejemplo, una es Audi. Antiguamente, el creador de Audi, leí un poco sobre la historia, él quería llamar a su empresa con su apellido, que era August Horch. Y era una vibración 12-3, que en numerología el 12 es el karma del sacrificio. Por mucho sacrificio, mucho trabajo, mucha entrega, a ver, consiguen las cosas, pero sí que hay mucho trabajo por detrás. ¿Qué pasa? Que él tuvo mucha dificultad en Alemania en llamar así a su empresa utilizando su apellido. Y de hecho no le permitieron inscribir la empresa con su apellido de familia. Y dijo, ¿cómo puedo ponerle otro nombre que signifique más o menos lo mismo? Y Horch en alemán, no sé si lo estoy diciendo bien, pero Horch significa escuchar. ¿Qué hizo ese dueño de la empresa Audi? ¿Cómo se dice escuchar en latín? Y encontró la palabra Audi. Y Audi es una vibración 8, que es la ambición, los proyectos, la abundancia, es, vamos, todo lo que tenga que ver con moverte a tus anchas por la materia. Y cuando empiezo a indagar la historia, las empresas, me voy dando cuenta que hay una conexión, que aunque no nos demos cuenta, eso está allí. Y al unir todo esto, pues lo que quiero es sobre todo que las personas sepan que esto está aquí a su disposición para poder utilizarlo y ayudarse. Te puedes ayudar o potenciar una marca. Y hemos trabajado, bueno, con no solo clínicas, por ejemplo, este proyecto del que hemos escuchado ahora es una clínica en Madrid, está también aquí en Barcelona, en el Hospital Quirón de Barcelona, o sea, son empresas de renombre a nivel nacional, también centros de yoga, conferencias, o sea, no es que sea solo para un grupo de personas, todos nos podemos beneficiar de esto. Y por eso es tan importante darle importancia, obviamente, a la numerología cuántica. Concrétanos, explícanos, Laura, sobre todo para aquellos que no vieron aquella primera entrevista que hicimos, ¿qué diferencia hay entre la numerología normal, que todos conocemos, y la numerología cuántica? Sí. La numerología desde siempre ha sido una gran herramienta de autoconocimiento, ¿no? Ya sabemos que dependiendo del pueblo, civilización y cultura, dependiendo de su nivel de conciencia, pues eso, han desarrollado una numerología más práctica, terrenal, la pitagórica, tenemos la híbrida, la cabalística, la tántrica. ¿Qué pasa? Que no quiero decir que yo lo uní, porque simplemente sucedió el año pasado que me di cuenta que se había unido la sanación cuántica basada en el método Yuen a la numerología. ¿Por qué? Porque las personas que venían a hacerse su carta empezaban a tener crisis curativas que eran propias de la sanación cuántica. Bueno, aplicado a la empresa, ¿cómo se vería? Es qué karmas traes a nivel profesional, laboral, o qué bloqueos traes con el dinero de vidas pasadas, o qué karmas, bloqueos y dificultades tienes con tus socios, o qué desafíos estás teniendo que te están debilitando. Entonces, ¿qué hacemos con la parte cuántica? Fortalecemos a ese emprendedor, a esa emprendedora, trabajamos los temas kármicos desde las técnicas de sanación cuántica y energética, fortalecemos a sus socios para que pueda haber una resonancia, pero también un tratar diario más fácil, porque a veces no es casualidad que tenemos a veces socios que nos conocemos ya de vidas pasadas y a lo mejor allí hay temas kármicos por resolver, nos volvemos a encontrar en esta vida y de ahí luego pasan conflictos, nos podemos ahorrar algunos quebraderos de cabeza.
y nos ayuda a sanar, desbloquear y fortalecer proyectos, porque un proyecto tiene su energía propia. A ver, tenemos que verlo esto como un hijo. Un hijo, claro, a ver, la empresa es una extensión de tu alma, viene de ti, ¿vale? De tus ideas, de tu corazón, de lo que tú amas. Va a tener su personalidad, su nombre, su fecha de nacimiento, inauguración o lanzamiento, y es tan importante como un nombre o una fecha de nacimiento nuestra. Entonces, se aplica de esa manera para ver qué traes conflictos y bloqueos de vidas pasadas. ¿Tienes karma con el país donde vas a hacer este tema? Podemos tener karma con un país, ¿eh? Imagínate desde la época de colonización, cuando desde holandeses, españoles, portugueses fueron a otros sitios a colonizar, mucha muerte, y ahora yo quiero emprender un proyecto en otro país. Si tengo karma con ese país o con las personas de ese país, muy posiblemente mi emprendimiento no va a funcionar, porque hay un karma con un país o una nación o una cultura. Entonces, con la cuántica lo vamos a ver si eso es así, y en eso, supongamos que hay karma, lo trabajamos y sanamos. ¿Quieres que Laura Danae te ayude? Ahí tiene su contacto, tiene su página web, que la tenéis ahí en pantalla, que es lauradanaebarra.com. Luego también le podéis escribir a lauradanaebarra@gmail.com, o también la podéis seguir en redes por Laura Danae _ tal y como ahí tenéis escrito. Recordad también que tenéis 2 ocasiones para poder verla en directo, en persona. La conferencia Tu Alma tiene un plan, que dará en Madrid este domingo 4 de diciembre a las 4 de la tarde. Y luego también conferencia Santiago de Chile, el sábado 17 de diciembre, de 4:30 a 6:30, en el Hotel Nodo, en la calle Suecia 172, en Providencia, Santiago de Chile. Es una ocasión perfecta para poder ver y conocer a Laura. Laura, salpitando ya que te sale el vuelo. Gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Alex, como siempre, y gracias por todo tu trabajo y tu labor. Gracias a ti. Gracias.